El aire en la suite ejecutiva de Imperio Global crepitaba con una tensión palpable, tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Alejandro Villarreal, presidente y director ejecutivo, tamborileaba con los dedos sobre la pulida superficie de caoba de la mesa de conferencias, un gesto mínimo que, para quienes lo conocían, delataba una impaciencia creciente. Sus ojos, de un gris acerado que parecía capaz de atravesar el alma, estaban fijos en los 3 directores de departamento sentados frente a él, cada uno con una expresión que oscilaba entre el nerviosismo y la estudiada compostura. «Explíquenmelo de nuevo». La voz de Alejandro era grave, controlada, pero con un filo helado que hacía que los vellos de la nuca se erizaran. Pero esta vez, háganlo con la suposición de que no soy un idiota y que entiendo perfectamente las implicaciones de perder la cuenta de Petrocorp. El director de marketing, un hombre normalmente locuaz y seguro de sí mismo, tragó saliva visiblemente. Señor Villarreal, como ya hemos expuesto, la agresividad de la competencia ha sido inesperada. Sus contraofertas han minado nuestra posición inicial. Alejandro arqueó una ceja, un movimiento sutil que transmitía un escepticismo glacial. Inesperada, repitió, saboreando la palabra como si fuera veneno. ¿Acaso no es su trabajo, señor Ramírez, anticipar estas inesperadas agresividades, o Imperio Global le paga una suma considerable para que se siente a esperar a que los contratos caigan del cielo? El silencio que siguió fue pesado, roto únicamente por el zumbido casi inaudible del sistema de climatización de última generación. Alejandro Villarreal no era un hombre que tolerase la incompetencia. Había heredado un conglomerado considerable, sí, pero había sido su visión implacable, su dedicación obsesiva y su astucia para los negocios lo que había transformado Imperio Global en la potencia multinacional que era hoy, con intereses que abarcaban desde la tecnología hasta la energía y los bienes raíces. A sus 35 años, exudaba una autoridad que hombres mucho mayores envidiaban y temían. Su traje, un diseño italiano hecho a medida, se ajustaba a su complexión atlética como una segunda piel, y su cabello oscuro, perfectamente peinado hacia atrás, acentuaba sus rasgos angulosos y su mandíbula decidida. Era la personificación del poder y el control. Se levantó, el movimiento fluido y depredador, y caminó hacia el ventanal panorámico que ofrecía una vista imponente del distrito financiero de la ciudad. Rascacielos de cristal y acero se alzaban como centinelas modernos, un testimonio del capital y la ambición. Petrocorp no es solo una cuenta, continuó, su voz ahora más baja pero no menos intensa, mientras observaba el pulso frenético de la urbe bajo él. Es una declaración estratégica. Perderla no es una opción. Se giró, sus ojos barriendo a sus subordinados. Quiero soluciones, no excusas. Tienen hasta el final del día para presentarme un plan de contraataque viable. De lo contrario, consideren sus puestos como inesperadamente vacantes. No esperó respuesta. Salió de la sala de conferencias con la misma aura de autoridad imperturbable, dejando tras de sí a 3 ejecutivos visiblemente alterados que se apresuraron a conferenciar en susurros ansiosos. Su asistente personal, Ricardo, un hombre eficiente y discreto, que llevaba años capeando las tormentas del temperamento de su jefe. Ya lo esperaba con una tableta en la mano. Su reunión con el consorcio japonés es en 30 minutos, señor Villarreal, y la videoconferencia con el equipo de Londres está programada para las 2. Alejandro asintió, su mente ya procesando la siguiente serie de desafíos. Cancela mi almuerzo, pide algo ligero para la oficina, y Ricardo. Se detuvo un instante. Asegúrate de que Ramírez y su equipo no salgan de este edificio hasta que tenga ese plan. Entendido, señor. Mientras se dirigía a su despacho privado,
un santuario de minimalismo elegante y tecnología punta. Alejandro sintió la familiar presión en las sienes. Días como estos eran la norma, no la excepción. La cima era un lugar solitario y ventoso, y mantenerse en ella exigía una vigilancia constante y una dureza que a veces lo agotaba más de lo que le gustaría admitir, incluso a sí mismo. El incidente ocurrió cuando cruzaba el amplio vestíbulo del piso ejecutivo, un espacio diseñado para impresionar, con suelos de mármol reluciente, obras de arte contemporáneo y una recepción imponente. Se movía con rapidez, absorto en sus pensamientos sobre Petrocorp y las cifras de la propuesta japonesa, cuando una figura femenina apareció de repente desde un pasillo lateral, cargando una pila tan alta de carpetas y documentos que apenas podía ver por encima de ella. El choque fue inevitable. Las carpetas volaron por los aires, esparciendo un torbellino de papeles de colores, gráficos y lo que parecían ser bocetos de campañas publicitarias por todo el lustroso mármol. Un pequeño grito ahogado escapó de la chica mientras luchaba por mantener el equilibrio, fallando y tropezando hacia atrás. Alejandro, tomado por sorpresa, reaccionó por puro instinto, extendiendo un brazo para estabilizarla, sus dedos agarrando con firmeza su antebrazo. Por un instante, el mundo pareció ralentizarse. El caos de papeles suspendidos en el aire, el aroma sutil y fresco a cítricos y algo floral que emanaba de ella, y la sensación inesperada de su piel suave y cálida bajo su agarre. «Oh, Dios mío, lo siento muchísimo. ¡Qué torpe soy!». La voz de la joven era melodiosa, teñida de una genuina mortificación. Cuando sus miradas se encontraron, Alejandro sintió una sacudida extraña, una interrupción anómala en el flujo calculado de sus pensamientos. Tenía unos ojos grandes, de un color avellana cálido, enmarcados por pestañas espesas, y en ese momento estaban abiertos de par en par por la sorpresa y la vergüenza. Un mechón de cabello castaño claro, sedoso y ondulado. Se había escapado de la improvisada coleta que llevaba y le caía sobre la frente. Su rostro, de rasgos delicados y con un ligero rubor que ahora se intensificaba, era impactante. No era la belleza fría y calculada a la que estaba acostumbrado en su círculo social, sino algo más natural, más vibrante. Una belleza que te desarmaba con una sonrisa que, incluso en medio de su apuro, insinuaba una calidez genuina. Ella se apresuró a agacharse, tratando de recoger el desastre de papeles esparcidos. «De verdad, lo lamento, señor, no lo vi venir. Estaba tan concentrada en no tirar esto». Alejandro, normalmente impaciente ante cualquier interrupción o muestra de incompetencia, se encontró extrañamente inmóvil. Observó cómo se movía con una agilidad nerviosa, sus mejillas encendidas. No llevaba el uniforme corporativo estándar. Vestía unos vaqueros sencillos, una blusa blanca y unas zapatillas deportivas que parecían haber visto días mejores. Claramente no era una ejecutiva. «No se preocupe», dijo él, y se sorprendió al escuchar un tono más suave de lo habitual en su propia voz. Se agachó también, un gesto que sorprendió a más de un empleado que pasaba y observaba la escena con disimulada curiosidad. El gran Alejandro Villarreal, arrodillado en el suelo recogiendo papeles, comenzó a ayudarla, sus manos grandes y expertas moviéndose con una eficiencia tranquila entre el mar de documentos. «Soy Isabela Morales», dijo ella, levantando la vista por un momento. Sus ojos encontrándose de nuevo con los de él, le ofreció una pequeña y tímida sonrisa. «Estaba trayendo esto para mi hermana, Sofía Herrera. Trabaja en el departamento de marketing». Sofía Herrera, el nombre le sonaba, una empleada competente, aunque no del círculo directivo. Eso explicaba la presencia de Isabela en aquel piso. «Alejandro Villarreal», respondió él, simplemente, mientras le entregaba un fajo de papeles. Los ojos de Isabela se abrieron un poco más. Si eso era posible,
El rubor en sus mejillas se intensificó. Oh, el señor Villarreal. Por supuesto, lo siento aún más. Entonces, su nerviosismo era palpable, pero no la hacía parecer tonta ni servil. Había una dignidad natural en su porte, incluso en aquella situación embarazosa. Terminaron de recoger los documentos en un silencio relativo, aunque cargado de una conciencia mutua inusual. Alejandro se levantó y le ofreció una mano para ayudarla a incorporarse. Ella dudó un instante antes de aceptarla. Su mano era pequeña y encajaba sorprendentemente bien en la de él. Una vez de pie, Isabela intentó reordenar la pila de carpetas, aunque ahora estaban considerablemente más desorganizadas. «Permítame», dijo Alejandro, y antes de que ella pudiera protestar, tomó la mitad de la carga. «Supongo que se dirige al área de marketing». «Sí, señor, gracias. Es usted muy amable». La sorpresa en su voz era evidente. Probablemente había oído historias sobre el CEO distante y exigente. Caminaron juntos por el pasillo. Un contraste curioso el magnate impecable y la joven con su atuendo informal, ambos cargando pilas de documentos. Alejandro era consciente de las miradas furtivas de sus empleados, pero por alguna razón no le importaban tanto como de costumbre. Encontraba la presencia de Isabela extrañamente refrescante. Había una ausencia total de artificio en ella, una autenticidad que era como un soplo de aire fresco en la atmósfera a menudo sofocante de Imperio Global. «¿Así que usted es la hermana de Sofía?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Sí, la menor», sonrió, y esta vez la sonrisa fue más amplia, iluminando su rostro. «A veces vengo a ayudarla cuando tiene mucho trabajo o necesita algo de la imprenta. Como hoy». «Entiendo». Llegaron a la entrada del departamento de marketing, un espacio abierto y bullicioso, lleno de cubículos y mesas de trabajo colaborativas. Sofía Herrera, una mujer de aspecto profesional y eficiente. Los vio acercarse y su expresión pasó de la sorpresa a una leve alarma al ver a su jefe acompañando a su hermana pequeña. «Señor Villarreal, Isabela, ¿qué ha pasado?», preguntó Sofía, acercándose rápidamente. «Nada grave. Sofía», intervino Alejandro antes de que Isabela pudiera volver a disculparse profusamente. «Solo un pequeño percance con unos papeles. Estaba ayudando a Isabela». Dejó su parte de los documentos sobre el escritorio más cercano. Isabela depositó su carga también, visiblemente aliviada. «Gracias de nuevo, señor Villarreal, y lamento mucho el problema». «No hay de qué, Isabela». Sus ojos se detuvieron en ella un instante más de lo estrictamente necesario. Memorizó el brillo en sus ojos avellana, la curva de su sonrisa. «Que tenga un buen día». «Igualmente, señor», respondió ella, su voz suave. Alejandro asintió brevemente a Sofía y se alejó, la imagen de Isabela Morales grabada en su retina. Mientras caminaba de regreso a la zona ejecutiva, la urgencia de la reunión con los japoneses y el problema de Petrocorp volvieron a primer plano en su mente. Pero esta vez había algo más, una nota discordante en la sinfonía de sus preocupaciones habituales, una melodía inesperada y extrañamente agradable. Ignoró la punzada de curiosidad, la necesidad casi infantil de mirar hacia atrás. Tenía un imperio que dirigir. No tenía tiempo para distracciones, por muy encantadoras que fueran. Sin embargo, mientras se sentaba en su imponente despacho, rodeado de los símbolos de su éxito, descubrió que la concentración le eludía. La imagen de una joven con ojos brillantes y una sonrisa capaz de derretir glaciares se superponía a los informes financieros y las estrategias de mercado. Alejandro Villarreal, el hombre que nunca se permitía una debilidad. Sintió una fisura casi imperceptible en la armadura de su autocontrol. El encuentro había sido breve, accidental.
producto del caos cotidiano de una gran corporación. Pero había dejado una huella que, aunque intentara negarlo, prometía persistir. La hermana de una empleada, Isabela Morales. Su nombre resonaba en su mente con una claridad sorprendente, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una emoción que no podía identificar del todo, algo que iba más allá de la simple intriga, algo que lo inquietaba y, a la vez, lo atraía de una forma inexplicable. Los días que siguieron al encuentro en el vestíbulo fueron, para Alejandro Villarreal, una batalla constante contra una distracción insidiosa y persistente. Se encontró a sí mismo perdiendo el hilo de conversaciones cruciales, su mirada desenfocada durante presentaciones importantes, la imagen de un par de ojos avellana y una sonrisa tímida superponiéndose a los gráficos de rendimiento y las proyecciones financieras. Era exasperante. Él, Alejandro Villarreal, el hombre cuya concentración era legendaria, cuya mente era una fortaleza inexpugnable, se veía asediado por el recuerdo de una joven que apenas conocía. Intentó desterrarla de sus pensamientos con la misma determinación férrea con la que abordaba un negocio hostil. Se sumergió en el trabajo, extendiendo sus ya largas jornadas, exigiendo aún más de sí mismo y de su equipo. Resolvió la crisis de Petrocorp con una maniobra brillante y audaz que dejó a la competencia tambaleándose y a su propio equipo admirado y exhausto. Cerró el trato con el consorcio japonés, asegurando una alianza estratégica que fortalecería la posición de imperio global en el mercado asiático. Pero incluso en medio de estos triunfos, la imagen de Isabela Morales persistía, un eco suave en el estruendo de su vida corporativa. Un martes por la tarde, mientras revisaba unos informes con Ricardo, su asistente, Alejandro preguntó con una estudiada indiferencia: «Ricardo, Sofía Herrera, del departamento de marketing, ¿es una empleada de confianza?» Ricardo levantó la vista de su tableta, ligeramente sorprendido por la pregunta aparentemente aleatoria. Conocía a su jefe lo suficiente como para saber que rara vez se interesaba por empleados de niveles intermedios, a menos que hubiera un problema o un proyecto específico. «Sí, señor Villarreal, la señorita Herrera es muy competente y dedicada. Lleva con nosotros 5 años, siempre con evaluaciones positivas. Actualmente está involucrada en la nueva campaña digital». Alejandro asintió lentamente. «Bien, ¿tiene familia?» La sorpresa de Ricardo aumentó una fracción, pero su rostro permaneció impasible. «Entiendo que sí. Señor, creo que tiene una hermana menor. A veces la he visto por la oficina, trayéndole cosas o esperándola. Una hermana menor, Isabela». El corazón de Alejandro dio un vuelco casi imperceptible. «¿Alguna vez ha mencionado si su hermana estudia o trabaja?», continuó, intentando que su voz sonara casual, como si solo estuviera haciendo una pequeña charla sin importancia, algo completamente fuera de su carácter. Ricardo frunció ligeramente el ceño, buscando en su memoria. «No estoy seguro, señor. Nunca hemos hablado de ello en detalle. Puedo indagar discretamente si lo desea». No es necesario», se apresuró a decir Alejandro, quizás con demasiada rapidez. «Simple curiosidad. Siga con el informe de la división europea». Pero la semilla ya estaba plantada. La curiosidad, una vez despertada, se convirtió en una comezón que necesitaba rascar. Empezó a encontrar excusas para pasar por el ala de marketing con más frecuencia de la necesaria. Una consulta urgente sobre unas cifras de la campaña digital, una revisión personal del progreso de un proyecto menor. En cada visita, sus ojos barrían discretamente el área, buscando una melena castaño claro, una sonrisa radiante. La mayoría de las veces, sus búsquedas eran infructuosas, dejándolo con una extraña sensación de decepción. Un viernes, sin embargo, tuvo suerte.
Mientras discutía unos bocetos con el director de arte cerca del cubículo de Sofía, vio a Isabela sentada en una silla junto al escritorio de su hermana, absorta en un cuaderno de dibujo. Llevaba unos auriculares y tarareaba suavemente para sí misma, ajena al mundo que la rodeaba. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y la luz de la tarde que entraba por la ventana iluminaba su perfil concentrado. Alejandro sintió de nuevo esa extraña opresión en el pecho. Fingió no haberla visto y continuó su conversación, pero su atención estaba dividida. Escuchaba con un oído al director de arte y con el otro intentaba captar la melodía que Isabela tarareaba. Cuando terminó su consulta, se permitió una breve mirada hacia ella. En ese instante, Isabela levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él. Un ligero rubor tiñó sus mejillas al reconocerlo, y se quitó rápidamente los auriculares. «Señor Villarreal», dijo, su voz un poco sorprendida. «Señorita Morales», respondió él, con una inclinación de cabeza. «¿Interrumpo?» «Oh, no, en absoluto. Solo estaba esperando a Sofía», indicó el cuaderno en su regazo. «Haciendo tiempo». Alejandro sintió un impulso casi irresistible de preguntarle qué dibujaba, pero se contuvo. No quería parecer demasiado inquisitivo, demasiado personal. Espero que su hermana no la haga esperar demasiado. Una sonrisa iluminó el rostro de Isabela. Sofía siempre está ocupada, pero no me importa esperar. Me gusta este ambiente. Sus ojos brillaron con una curiosidad genuina mientras observaba el ajetreo del departamento. Tiene su propio tipo de energía, ciertamente, concedió Alejandro. Fue entonces cuando Sofía regresó, con una taza de café en la mano. «Isabela, señor Villarreal. ¿Todo bien por aquí?» Sofía miró de su hermana a su jefe, una leve interrogación en sus ojos. «Todo en orden, Sofía», aseguró Alejandro. Solo saludaba a su hermana. Se despidió con un gesto y continuó su camino. Pero la imagen de Isabela, con su cuaderno de dibujo y su tranquila autosuficiencia, lo acompañó durante el resto del día. A la mañana siguiente, un sábado, Alejandro se encontró conduciendo sin un destino particular en mente, algo que no había hecho en años. Su rutina de fin de semana solía consistir en más trabajo, reuniones informales o, en raras ocasiones, una partida de golf con algún socio comercial. Pero esa mañana sentía una inquietud que no podía definir. Terminó en un barrio bohemio de la ciudad, conocido por sus galerías de arte independientes y sus cafés con encanto. Mientras paseaba por una calle adoquinada, vio una pequeña galería con una exposición de artistas locales, y allí, de pie frente a un lienzo abstracto lleno de colores vibrantes, estaba Isabela. Estaba sola, contemplando la pintura con una intensidad que la aislaba de todo lo demás. Llevaba un vestido sencillo de verano y unas sandalias, su cabello recogido en una trenza desordenada. Alejandro se detuvo, observándola desde la distancia. Parecía tan diferente de la joven ligeramente nerviosa que había conocido en su oficina, aquí, en su elemento, rodeada de arte. Emanaba una confianza serena y una pasión silenciosa. Dudó por un momento si acercarse. Esto no era una coincidencia orquestada, era el puro azar, pero la oportunidad era demasiado tentadora para dejarla pasar. «Interesante elección», dijo en voz baja, acercándose a su lado. Isabela se sobresaltó ligeramente y se giró. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo. «Señor Villarreal, qué coincidencia». «Alejandro, por favor, fuera de la oficina. Creo que podemos prescindir de las formalidades». Le ofreció una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Disfrutando del arte». «Sí, mucho», respondió ella, volviendo su atención a la pintura.
Me encanta cómo este artista usa el color para transmitir emoción. Es tan visceral. Comenzaron a hablar, primero sobre la pintura, luego sobre otros artistas, sobre la naturaleza del arte mismo. Alejandro, que siempre había considerado el arte como una inversión o una decoración, se encontró escuchando con genuino interés las percepciones de Isabela. Ella hablaba con una pasión contagiosa. Sus ojos brillaban, sus manos gesticulaban para enfatizar sus puntos. Él aprendió que estudiaba historia del arte y que soñaba con trabajar como curadora en un museo algún día. Descubrió su amor por los impresionistas, su fascinación por el arte callejero y su creencia en el poder del arte para provocar el cambio social. Pasaron casi una hora en la galería, moviéndose de una obra a otra, la conversación fluyendo con una facilidad sorprendente. Alejandro se encontró haciendo preguntas, compartiendo sus propias aunque limitadas opiniones, y disfrutando de la compañía de Isabela de una manera que no había anticipado. Ella no parecía intimidada por él en este entorno, lo trataba como a un igual, debatiendo puntos con él con una inteligencia aguda y un encanto natural. Cuando salieron de la galería, el sol de la tarde bañaba la calle. Bueno, ha sido inesperado y muy agradable. Alejandro, dijo Isabela, su sonrisa sincera. Igualmente, Isabela. Sintió una renuencia a que el encuentro terminara. ¿Te diriges a algún sitio en particular? Podría invitarte un café, si no tienes prisa. Isabela pareció dudar un instante. Una sombra de cautela cruzó sus ojos. Era consciente de quién era él, de la diferencia en sus mundos. Es muy amable de su parte, pero tengo un compromiso. Alejandro sintió una punzada de decepción, pero la enmascaró rápidamente. Entiendo. Quizás en otra ocasión. Quizás, respondió ella, con una sonrisa enigmática. Adiós, Alejandro. Adiós, Isabela. La vio alejarse, su figura menuda perdiéndose entre la gente que paseaba por la calle. Se quedó allí un momento, sintiendo una mezcla de emociones. La fascinación inicial se estaba transformando en algo más profundo, algo que lo desconcertaba y lo atraía a partes iguales. Isabela Morales era un enigma, una combinación de dulzura y fortaleza, de timidez y pasión. Mientras tanto, Sofía Herrera no era ajena a los sutiles cambios en la atmósfera que rodeaba a su jefe y a su hermana. Había notado las miradas prolongadas de Alejandro Villarreal hacia Isabela durante aquella breve visita a la oficina. Había notado la forma en que el nombre de su hermana parecía surgir en conversaciones aparentemente casuales con el CEO. Y cuando Isabela le contó, con un aire de divertida incredulidad, su encuentro con Alejandro en la galería de arte, Sofía sintió una mezcla de aprensión y una extraña excitación. ¿Estás segura de que fue una coincidencia? Isa, preguntó Sofía esa noche, mientras compartían una cena ligera en su pequeño apartamento. Isabela se encogió de hombros. Supongo, ¿por qué no lo sería? Es una ciudad grande, pero no tanto. Pero es Alejandro Villarreal, insistió Sofía. No es el tipo de hombre que se encuentra casualmente con la hermana de una empleada en una galería de arte un sábado por la tarde. Isabela frunció el ceño. No lo sé, Sophie. Fue amable. Hablamos de arte. No fue raro, solo sorprendente. Pero en el fondo, ella también sentía que había algo más, la intensidad en la mirada de Alejandro, la forma en que la escuchaba, como si sus palabras fueran lo más importante del mundo en ese momento. Era halagador, sí, pero también un poco abrumador. Era el hombre más poderoso que jamás había conocido, y estaba mostrando un interés personal en ella. Era difícil no sentirse un poco mareada y, al mismo tiempo,
profundamente cautelosa. «Solo ten cuidado, Isa», dijo Sofía en voz baja. «El mundo de Alejandro Villarreal es muy diferente al nuestro. No quiero que salgas lastimada». Isabela tomó la mano de su hermana. «Lo sé, Sophie, y lo tendré. No soy una niña tonta». Pero mientras se preparaba para dormir esa noche, Isabela no pudo evitar revivir la conversación con Alejandro. Recordó la forma en que sus ojos grises parecían suavizarse cuando sonreía, la inteligencia en sus preguntas, la inesperada vulnerabilidad que había percibido bajo su fachada de control absoluto. Se encontró sonriendo tontamente a la oscuridad. Alejandro, por su parte, pasó el resto del fin de semana sumido en sus pensamientos. La conversación con Isabela había abierto una pequeña ventana a un mundo que había olvidado que existía. Un mundo donde la pasión y los sueños eran más importantes que los balances y las cuotas de mercado. Se dio cuenta de que quería saber más sobre ella, pasar más tiempo en su compañía. La idea de orquestar otro encuentro ya no le parecía suficiente. Quería algo más genuino. El lunes por la mañana tomó una decisión. Llamó a Sofía Herrera a su despacho. Sofía entró con cautela, preguntándose qué podría querer el CEO de ella con tanta urgencia. «Sofía, gracias por venir», dijo Alejandro, indicándole que se sentara. Intentó que su tono fuera lo más neutro posible. «Estaba pensando, la empresa organiza una pequeña recepción el próximo viernes por la noche para celebrar el éxito del acuerdo con Japón. Nada demasiado formal, solo bebidas y aperitivos en el Sky Lounge del edificio. Me gustaría que asistieras». Sofía asintió. «Por supuesto, señor Villarreal, estaré allí». «Bien». Alejandro hizo una pausa. «Y siéntete libre de traer un acompañante. Si lo deseas, tu hermana, por ejemplo, si está disponible». Creo que mencionó que le gustaba el ambiente de la empresa. El corazón de Sofía dio un salto. La invitación era clara, aunque velada. Miró a Alejandro, intentando descifrar su expresión, pero su rostro era, como siempre, una máscara impenetrable. «Veré si Isabela está libre. Señor, gracias por la invitación». «Excelente», dijo Alejandro, volviendo su atención a los papeles sobre su escritorio, una señal de que la conversación había terminado. Cuando Sofía salió del despacho, Alejandro se reclinó en su silla, una extraña sensación de anticipación recorriéndolo. Había dado un paso, uno pequeño, quizás, pero un paso al fin y al cabo. La semilla de la fascinación no solo había echado raíces, sino que comenzaba a germinar. Y estaba ansioso por ver qué tipo de flor produciría. La invitación a la recepción de Imperio Global flotó entre Sofía e Isabela, como una especie de talismán cargado de posibilidades y aprensiones. Sofía se la comunicó a su hermana con una mezcla de emoción contenida y una buena dosis de advertencia fraternal. Isabela, por su parte, sintió una oleada de nerviosismo y una punzada de emoción que trató de disimular. Asistir a un evento en el Sky Lounge, el exclusivo espacio en la azotea del rascacielos de Imperio Global. Y además por una semi-invitación del propio Alejandro Villarreal. Era algo sacado de una película. «¿Estás segura de que quiere que vaya?», preguntó Isabela por enésima vez, mientras revolvía su armario en busca de algo remotamente apropiado. Su guardarropa, práctico y cómodo para una estudiante de arte, no estaba precisamente repleto de atuendos para cócteles de alta sociedad. Dijo: «Siéntete libre de traer a tu hermana, si está disponible». Eso suena bastante directo para ser él. ¿No crees? Sofía sonrió, aunque sus ojos reflejaban una preocupación persistente. «Pero Isa, recuerda lo que hablamos. Es un mundo diferente. Solo mantén la cabeza fría». Lo sé», suspiró Isabela, sacando un sencillo vestido azul marino que había comprado para una boda el año anterior.
Era elegante en su simplicidad, pero se sentía inadecuado para la ocasión. La noche del viernes llegó con una rapidez vertiginosa. Isabela, después de muchas pruebas y la ayuda de Sofía con el maquillaje y el peinado, un recogido suave que dejaba algunos mechones sueltos enmarcando su rostro, se miró al espejo con una mezcla de asombro y ansiedad. El vestido, combinado con unos tacones prestados de Sofía y un delicado collar de plata, su única joya de valor, la hacían parecer sorprendentemente sofisticada. El Sky Lounge era todo lo que había imaginado, y más. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada, un mar de luces titilantes que se extendía hasta el horizonte. La música ambiental era suave. Las conversaciones fluían con la misma facilidad que el champán que servían camareros impecablemente vestidos. El aire estaba cargado del aroma del éxito y el poder. Isabela se sintió pequeña e insignificante al principio, aferrándose instintivamente al brazo de Sofía. Alejandro las vio entrar casi de inmediato. Estaba en medio de una conversación con un grupo de ejecutivos, pero sus ojos grises se encontraron con los de Isabela por encima de las cabezas de la gente. Les dedicó una breve inclinación de cabeza, una señal casi imperceptible de reconocimiento que, sin embargo, hizo que el corazón de Isabela diera un vuelco. Durante la primera hora, Isabela se mantuvo cerca de Sofía, observando y absorbiendo el ambiente. Vio a Alejandro moverse por la sala con una gracia natural, el centro de atención donde quiera que iba, saludando a la gente, escuchando, riendo ocasionalmente. Una risa profunda y genuina que suavizaba sus rasgos normalmente severos. Finalmente, él se acercó. «Sofía, Isabela, me alegra que hayan podido venir». Su voz era cálida, y había una chispa en sus ojos cuando miró a Isabela que la hizo sonrojar. «Isabela, estás deslumbrante». «Gracias, Alejandro», murmuró ella, sintiendo el calor subir por sus mejillas. «Es un lugar increíble». «Me alegra que te guste». Se volvió hacia Sofía. «Si me disculpas, Sofía, me gustaría robarte a tu hermana por un momento. Hay algunas personas a las que me gustaría presentarle». Sofía asintió, aunque con una mirada ligeramente ansiosa hacia Isabela. «Por supuesto, señor». Alejandro le ofreció el brazo a Isabela, un gesto cortés y anticuado que la sorprendió y la encantó a partes iguales. Mientras la guiaba a través de la multitud, ella era consciente de las miradas curiosas que los seguían. Los susurros apenas audibles llegaron a sus oídos. ¿Quién es ella, la nueva conquista del jefe? Se esforzó por mantener la compostura, por parecer que pertenecía a ese lugar tanto como cualquier otra persona. Alejandro la presentó a un par de directores de departamento y a sus esposas, personas que parecían genuinamente amables y que no la hicieron sentir fuera de lugar. La conversación fue ligera y agradable. Alejandro, con una habilidad consumada, la incluía en las discusiones, haciendo preguntas sobre sus estudios de arte, logrando que compartiera algunas de sus ideas con una confianza creciente. Él la escuchaba con una atención que la hacía sentir valorada e inteligente. Más tarde, encontraron un rincón más tranquilo junto a uno de los ventanales. «Así que», dijo él, su voz más íntima ahora, «sobreviviendo al circo». Isabela rió suavemente. «Apenas es un poco abrumador. Puedo imaginarlo». La miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Pero lo estás manejando con mucha gracia». Se acercó un poco más. Me preguntaba si, quizás, te gustaría cenar conmigo alguna noche de estas, en un lugar un poco menos concurrido. El corazón de Isabela dio un salto. «¿Una cita?», preguntó, su voz apenas un susurro. Una leve sonrisa curvó los labios de Alejandro. «Si así es como quieres llamarlo,
Yo lo llamaría una oportunidad para continuar nuestra conversación sobre el arte impresionista sin tantas interrupciones. Me encantaría, respondió ella, su sonrisa reflejando la de él. Fue en ese preciso instante, mientras compartían esa sonrisa cargada de promesas, cuando una voz femenina, clara y con un toque de acero, interrumpió el momento. Alejandro, querido, te he estado buscando por todas partes. Ambos se giraron. De pie ante ellos había una mujer alta y escultural, con un vestido rojo carmesí que parecía haber sido cosido sobre su cuerpo perfecto. Su cabello rubio platino estaba recogido en un elegante moño, y sus ojos azules, fríos y penetrantes, los evaluaban con una rapidez calculadora. Irradiaba un aura de riqueza, poder y una confianza en sí misma casi arrogante. Era, sin duda, la mujer más hermosa y formidable que Isabela había visto jamás. Victoria, dijo Alejandro, su tono ligeramente más formal ahora, aunque sin perder la compostura, no sabía que vendrías. Oh, ¿cómo podría perderme una celebración de Imperio Global? Victoria Sandoval deslizó su brazo por el de Alejandro de una manera posesiva, sus ojos fijos en Isabela con una curiosidad apenas disimulada que rayaba en el desdén. ¿Y no vas a presentarme a tu acompañante? La palabra acompañante salió de sus labios con un matiz que hizo que Isabela se sintiera como una intrusa. Victoria Sandoval, te presento a Isabela Morales, dijo Alejandro, su voz firme. Isabela, ella es Victoria, hija de Ricardo Sandoval, de Sandoval Corp. Un placer, dijo Isabela, extendiendo la mano con cortesía, aunque sintió un escalofrío recorrerle la espalda bajo la mirada glacial de Victoria. Victoria apenas rozó su mano, su sonrisa forzada no llegando a sus ojos. Morales, repitió, como si probara un sabor desagradable. ¿Trabajas para Imperio Global, querida? No, yo... comenzó Isabela. Isabela es la hermana de Sofía Herrera, de nuestro departamento de marketing, intervino Alejandro, y es una talentosa estudiante de Historia del Arte. Oh, qué pintoresco, comentó Victoria, con una inflexión que dejaba claro que no lo consideraba un cumplido. Sus ojos azules evaluaron a Isabela de pies a cabeza, deteniéndose un instante de más en su sencillo vestido. Alejandro siempre ha tenido un corazón tan generoso, apoyando a los artistas emergentes. Su mirada volvió a Alejandro, llena de una familiaridad íntima. Cariño, papá quería hablar contigo sobre el proyecto de la refinería. ¿Podemos robarte un momento? Antes de que Alejandro pudiera responder, Victoria ya lo estaba apartando suavemente, dejando a Isabela sola junto al ventanal, sintiéndose repentinamente muy expuesta y fuera de lugar. Observó cómo Victoria se aferraba al brazo de Alejandro, riendo y hablando con una animación que parecía excluir a todo el mundo, excepto a ellos dos. Vio cómo algunos de los presentes los miraban con sonrisas de complicidad, como si fueran una pareja establecida. Una sensación de duda, fría y desagradable, comenzó a instalarse en el corazón de Isabela. Quizás Sofía tenía razón. Quizás este mundo no era para ella. La recepción continuó, pero para Isabela, la magia se había desvanecido. Alejandro regresó a su lado unos 20 minutos después, con una disculpa en los labios y una sombra de fastidio en los ojos. Pero la interacción con Victoria había dejado una marca. A pesar de ese primer encuentro tenso, Alejandro cumplió su palabra. La llamó unos días después y la invitó a cenar. Su primera cita oficial fue en un pequeño restaurante italiano, acogedor y discreto, lejos de las miradas indiscretas de la alta sociedad. Hablaron durante horas, no solo de arte, sino de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Alejandro se sorprendió a sí mismo compartiendo cosas que nunca había contado a nadie.
sobre la presión de llevar el apellido Villarreal, sobre la soledad que a veces sentía en la cima. Isabela escuchaba con una empatía y una comprensión que lo conmovieron profundamente. Ella, a su vez, le habló de su pasión por descubrir la belleza en lo cotidiano, de su deseo de hacer el arte accesible a todos, de su estrecha relación con Sofía. Siguieron otras citas, paseos por el jardín botánico, una visita a una librería de segunda mano donde descubrieron un amor compartido por las novelas clásicas. Incluso una tarde, cocinando juntos en el sorprendentemente modesto apartamento de Isabela. Un experimento culinario que terminó en más risas que comida gourmet. Con cada encuentro, la atracción inicial se profundizaba, transformándose en un afecto genuino y un respeto mutuo. Alejandro descubrió en Isabela una inteligencia vivaz, un gran corazón y una fortaleza interior que desmentía su apariencia delicada. Isabela, por su parte, comenzó a ver más allá del CEO, implacable al hombre que había debajo un hombre con un ingenio agudo, una lealtad feroz hacia aquellos a quienes apreciaba, y una inesperada capacidad para la ternura. Sin embargo, la sombra de Victoria Sandoval y lo que representaba, las expectativas sociales, la diferencia de mundos, seguía presente. Los empleados de Imperio Global no tardaron en notar las frecuentes ausencias de Alejandro para almuerzos de negocios, que parecían coincidir con la presencia de una joven desconocida cerca de la oficina, o los cambios sutiles en su humor, una ligereza que antes no existía. Los rumores comenzaron a circular, algunos divertidos, otros maliciosos. Sofía observaba todo con creciente preocupación. Veía lo feliz que estaba Isabela, el brillo en sus ojos cada vez que hablaba de Alejandro, pero también conocía la reputación de Alejandro, las mujeres glamurosas con las que se le había relacionado en el pasado, y el poder y la influencia de familias como los Sandoval. Temía que su hermana pequeña, con su corazón abierto y su naturaleza confiada, estuviera dirigiéndose hacia una inevitable decepción. Victoria, por su parte, no era tonta. Había notado la forma en que Alejandro miraba a esa tal Isabela Morales. Al principio la había descartado como una simple aventura pasajera, una distracción momentánea, pero a medida que pasaban las semanas y el interés de Alejandro por la estudiante de arte no disminuía, sino que parecía intensificarse. Victoria comenzó a sentirse amenazada. Alejandro Villarreal era el hombre con el que planeaba casarse. Una alianza que beneficiaría enormemente a ambas familias y consolidaría su propia posición social y de poder. No iba a permitir que una advenediza insignificante se interpusiera en su camino. Comenzó a hacer apariciones más frecuentes en la vida de Alejandro, casualmente encontrándose con él en sus restaurantes favoritos, organizando cenas con sus familias, recordándole sutilmente sus obligaciones y las expectativas de su círculo. Cada encuentro con Victoria dejaba a Isabela sintiéndose un poco más insegura, un poco más consciente de la brecha que los separaba de Alejandro. Amaba la forma en que él la hacía sentir, la conexión que compartían, pero las dudas sobre si podría encajar en su mundo, si su amor sería suficiente para superar tales obstáculos, comenzaban a crecer como sombras persistentes en su corazón. El idilio inicial estaba dando paso a una realidad más compleja, y la primera prueba real para su incipiente relación estaba a punto de comenzar. La presencia de Victoria Sandoval en la periferia de sus vidas se convirtió en una sombra cada vez más palpable para Alejandro e Isabela. Victoria, con la astucia de una depredadora experimentada, no recurrió a confrontaciones directas al principio. Su táctica era más sutil, un goteo constante de veneno diseñado para erosionar la confianza de Isabela y sembrar la discordia. Comenzó con encuentros casuales en los que Victoria lograba arrinconar a Isabela para una conversación aparentemente amistosa. «Querida Isabela», decía con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules,
Me preocupas un poco. Alejandro es... Bueno, ya sabes cómo son los hombres como él. Tienen tantas opciones, tantas distracciones. Espero de verdad que no te estés haciendo demasiadas ilusiones. Dejaba caer comentarios ambiguos sobre las amigas cercanas de Alejandro, insinuando una vida social activa y secreta de la que Isabela no formaba parte. En otra ocasión, durante un almuerzo al que Victoria se había invitado astutamente, sabiendo que Alejandro estaría con Isabela en un restaurante cercano, se acercó a su mesa. Alejandro, qué sorpresa, y Isabela, qué gusto verte de nuevo. Luego, dirigiéndose a Isabela con una falsa confidencialidad. Añadió, estaba justamente hablando con unos amigos sobre la fiesta de compromiso de los de La Vega anoche. Fue espectacular. Una pena que no pudieras venir. Alejandro, te extrañamos. La implicación era clara. Había eventos en la vida de Alejandro a los que Isabela, sencillamente, no pertenecía. Isabela intentaba no dar importancia a estas pullas, recordándose la conexión genuina que sentía con Alejandro, pero las palabras de Victoria, como pequeñas espinas, se clavaban en su mente, generando inseguridades. ¿Realmente conocía a Alejandro? ¿Era ella solo un capricho pasajero? ¿Una desviación exótica de su mundo de opulencia y poder? Alejandro, aunque perceptivo, subestimó inicialmente la malevolencia de Victoria. Atribuía sus comentarios a una cierta rivalidad femenina o a la decepción de Victoria por no ser el centro de su atención. Estaba tan absorto en la alegría de descubrir a Isabela y en la profundidad de sus propios sentimientos que le costaba creer que alguien pudiera intentar dañar algo tan puro de forma deliberada. El punto de inflexión llegó con la gala anual de beneficencia de la Fundación Sandoval, el evento social más importante del año, organizado por la familia de Victoria. Era una obligación para Alejandro asistir, y este año estaba decidido a que Isabela lo acompañara. Quería mostrarle al mundo, y quizás a sí mismo, que su relación era seria. Sé que estos eventos no son lo tuyo, mi amor, le dijo Alejandro a Isabela unos días antes, mientras paseaban por un parque tomados de la mano. Pero significaría mucho para mí que vinieras conmigo. Isabela sintió un nudo de ansiedad en el estómago. La idea de enfrentarse al círculo íntimo de Victoria, en el territorio de Victoria, era aterradora. Pero vio la sinceridad en los ojos de Alejandro, el deseo de compartir su vida con ella. Iré, dijo, con más valentía de la que sentía. Pero necesitaré un vestido a prueba de balas. Alejandro sonrió y la besó tiernamente. Tú eres a prueba de todo, Isabela, y estaré a tu lado. Para la gala. Alejandro le regaló un vestido de un diseñador emergente que Isabela admiraba. Era de seda color esmeralda, elegante y sofisticado sin ser ostentoso, y realzaba su belleza natural de una manera que la hizo sentir, por primera vez, que quizás podría encajar. La noche de la gala, el salón del hotel más lujoso de la ciudad bullía de gente influyente, empresarios, políticos, celebridades, diamantes y sedas relucían bajo los candelabros de cristal. Isabela se aferró al brazo de Alejandro, sintiéndose como un pez fuera del agua, pero la mirada orgullosa y protectora de él le infundía valor. Victoria, como anfitriona junto a sus padres, estaba en su elemento. Recibía a los invitados con una sonrisa radiante, vestida con un espectacular diseño de alta costura que la hacía parecer una diosa griega. Cuando vio a Alejandro llegar con Isabela, su sonrisa se tensó imperceptiblemente por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. Alejandro, llegas justo a tiempo, dijo, ignorando a Isabela por un momento. Papá está ansioso por presentarte al nuevo embajador. Luego, como si acabara de percatarse de la presencia de Isabela, añadió con una dulzura empalagosa. Oh, Isabela,
qué sorpresa verte aquí. Ese vestido es interesante. El tono dejaba claro que interesante no era un cumplido. Durante la primera parte de la velada, Victoria se las arregló para mantener a Alejandro ocupado, presentándole a una interminable procesión de personas importantes, dejando a Isabela a menudo sola o en compañía de conocidos superficiales de Alejandro, que le dirigían miradas curiosas. Isabela se sintió aislada, un blanco fácil. Fue durante la cena cuando Victoria lanzó su ataque más directo. Estaban sentados en la mesa principal, junto con los padres de Victoria y otros dignatarios. La conversación giró hacia las recientes adquisiciones de arte de un conocido magnate. «Isabela, querida», dijo Victoria, su voz lo suficientemente alta como para que todos en la mesa la oyeran. «Tú que estudias arte, seguramente tendrás una opinión formada sobre la colección de Lord Ashworth, aunque, claro, sus gustos son bastante caros. No sé si estarás familiarizada con los precios del mercado del arte contemporáneo de ese nivel». Todas las miradas se volvieron hacia Isabela. Sintió el calor subir a sus mejillas. Era una trampa evidente, diseñada para humillarla, para exponerla como una persona ajena a su mundo de riqueza y sofisticación. Por un instante, quiso hundirse en la silla y desaparecer. Pero entonces recordó quién era. Recordó su pasión por el arte, sus años de estudio, su propia valía. Levantó la barbilla y miró a Victoria directamente a los ojos, una calma sorprendente instalándose en ella. «De hecho, Victoria», respondió Isabela, su voz clara y firme, «he estudiado la colección de Lord Ashworth con bastante detalle. Si bien es cierto que algunas de sus adquisiciones recientes parecen estar más impulsadas por la especulación del mercado que por un verdadero criterio artístico, tiene algunas piezas tempranas de Lucian Freud y David Hockney que son simplemente sublimes. Su valor no reside solo en su precio, sino en su capacidad para capturar la fragilidad y la complejidad de la condición humana». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. «El arte, después de todo, no debería ser solo para aquellos que pueden permitirse las etiquetas de precio más altas. ¿No crees? ¿Su verdadero valor es universal?» Un silencio atónito se apoderó de la mesa. Los padres de Victoria parecían impresionados. Algunos invitados sonreían con disimulo. Alejandro miraba a Isabela con una mezcla de sorpresa y una admiración tan profunda que casi podía tocarse. Victoria, por primera vez esa noche, pareció quedarse sin palabras, un ligero rubor de irritación tiñendo sus mejillas perfectas. Isabela no había sido agresiva ni grosera, pero había defendido su posición con inteligencia y dignidad, desarmando a Victoria con su conocimiento y su pasión genuina. Más tarde, mientras bailaban, Alejandro la estrechó contra sí. «Estuviste increíble», susurró en su oído. «Nunca he estado más orgulloso de nadie en mi vida». Isabela apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una oleada de alivio y gratitud. «Tenía tanto miedo». «Lo sé, pero fuiste valiente, y le demostraste a todos, incluyéndome a mí, la mujer extraordinaria que eres». Besó su cabello. «Victoria ha ido demasiado lejos esta noche. Esto se acaba aquí». La determinación en la voz de Alejandro era palpable. Había visto la crueldad deliberada en las acciones de Victoria, su intento calculado de herir a Isabela. La venda había caído de sus ojos. Victoria no era simplemente una mujer ambiciosa, era manipuladora y mezquina, y él no iba a permitir que siguiera atormentando a la mujer que amaba. Los días siguientes, Alejandro se volvió aún más protector con Isabela. Comenzó a distanciarse sutilmente de Victoria y su familia, cancelando compromisos sociales no esenciales y limitando sus interacciones a lo estrictamente profesional. Cuando Victoria intentaba acercarse o hacer comentarios insidiosos, Alejandro la cortaba con una frialdad cortés
pero firme que no dejaba lugar a dudas. La relación entre Alejandro e Isabella se fortaleció con esta prueba. Habían enfrentado juntos la adversidad, y su vínculo se había vuelto más profundo. Isabella, aunque todavía consciente de las diferencias en sus mundos, había descubierto una nueva confianza en sí misma. Sabía que contaba con el amor y el apoyo incondicional de Alejandro, y eso le daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Sofía, que había observado la escena de la gala desde una mesa más alejada con una mezcla de terror y orgullo fraternal, finalmente comenzó a relajarse. Vio la forma en que Alejandro miraba a su hermana, la ternura y el respeto en sus ojos. Quizás, solo quizás, esto no era solo un capricho. Quizás su hermana realmente había encontrado algo especial. Pero Victoria Sandoval no era de las que se rinden fácilmente. Humillada y furiosa por el rechazo de Alejandro y la inesperada resistencia de Isabella, su envidia se transformó en un deseo de venganza. Si no podía tener a Alejandro, se aseguraría de que Isabella tampoco lo tuviera. La tormenta de su envidia estaba lejos de amainar. Simplemente estaba reuniendo fuerzas para un asalto más directo y destructivo. Alejandro e Isabella habían ganado una batalla, pero la guerra por su felicidad apenas comenzaba. La derrota pública en la gala Sandoval no hizo más que avivar las llamas del rencor en Victoria. Lejos de retirarse, su determinación de destruir la felicidad de Alejandro e Isabella se solidificó, adoptando formas más insidiosas y peligrosas. Sabía que los ataques sociales directos contra Isabella habían fracasado. Incluso habían fortalecido la posición de su rival. Necesitaba una nueva estrategia, una que no solo separara a la pareja, sino que también infligiera un daño duradero. Alejandro, por su parte, ya no estaba dispuesto a subestimar la malevolencia de Victoria. La frialdad con la que había intentado humillar a Isabella le reveló una faceta de su carácter que lo alarmó profundamente. Comprendió que esto no era solo una cuestión de celos heridos, era una lucha de poder, y, para Victoria, una cuestión de orgullo pisoteado. Decidió que la mejor defensa no era simplemente proteger a Isabella, sino pasar a la ofensiva, desarmando a Victoria antes de que pudiera causar más daño. No podemos seguir reaccionando a sus provocaciones. Isa, le dijo Alejandro una noche, mientras revisaban unos documentos en el estudio de su ático, un espacio que se había convertido en un refugio para ambos. Necesitamos entender qué la impulsa y, si es necesario, exponerla. Isabella, aunque la idea de una confrontación la inquietaba, asintió con determinación. La experiencia en la gala, aunque aterradora, le había infundido una nueva resolución. No iba a ser una víctima pasiva. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos sin caer en su mismo juego? Con inteligencia y con la verdad, respondió Alejandro. He pedido a Ricardo que investigue discretamente algunas de las actividades de Victoria, tanto personales como profesionales. Hay algo en su forma de operar, una cierta imprudencia bajo esa fachada de control que me hace sospechar. Lo que Ricardo comenzó a descubrir fue inquietante. Victoria, en su afán por demostrar su valía y competir con el éxito de Alejandro, se había involucrado en algunas operaciones comerciales arriesgadas a través de una empresa subsidiaria de Sandoval Corp. Había rumores de presiones indebidas a proveedores, de promesas exageradas a inversores, e incluso de un intento de utilizar la reputación de imperio global, a través de su supuesta cercanía con Alejandro, para obtener condiciones favorables en un proyecto inmobiliario de dudosa legalidad. Isabella, con su aguda percepción y su atención al detalle, también comenzó a recordar pequeñas cosas, comentarios aparentemente inocuos de Victoria que ahora cobraban un nuevo significado. Recordó una conversación en la que Victoria se jactaba de convencer a un funcionario municipal para acelerar unos permisos, o la forma en que hablaba con desdén
de las anticuadas regulaciones ambientales. «Es como si creyera que las reglas no se aplican a ella», comentó Isabela a Alejandro. «Hay una arrogancia en su forma de hablar de los negocios, como si el fin siempre justificara los medios». «Esa arrogancia será su perdición», murmuró Alejandro, sus ojos grises endureciéndose. Mientras Alejandro y su equipo legal profundizaban en los negocios de Victoria, Isabela se encontró desempeñando un papel inesperado. Un día, visitando una pequeña galería de un artista amigo, escuchó una conversación entre el galerista y otro artista que se quejaba amargamente de cómo una mujer rubia muy poderosa de una gran corporación lo había presionado para venderle una obra a un precio irrisorio, amenazando con usar su influencia para arruinar su reputación si se negaba. La descripción encajaba perfectamente con Victoria. Isabela, con valentía, se acercó al artista después. Con tacto y empatía, logró que le contara su historia con más detalle. El artista, temeroso al principio, finalmente confió en ella, mostrándole incluso algunos correos electrónicos veladamente amenazantes. Isabela sintió una oleada de indignación. Esto iba más allá de los celos. Era un abuso de poder. Llevó esta información a Alejandro, quien la tomó muy en serio. «Esto es exactamente el tipo de comportamiento que esperaba de ella», dijo, su voz tensa. «Está usando el miedo y la intimidación. Necesitamos más pruebas como esta». Juntos, comenzaron a trazar un mapa de las acciones de Victoria. Alejandro se centró en los aspectos financieros y legales, mientras Isabela, con su habilidad para conectar con la gente y su comprensión del mundo del arte y las pequeñas empresas, sectores que Victoria parecía ver como meros peones en su juego de poder, logró obtener testimonios de otras personas que habían sido intimidadas o engañadas por ella. No era una investigación formal, sino una recopilación cuidadosa de información, de historias que pintaban un cuadro alarmante. La relación entre Alejandro e Isabela se fortaleció inmensamente durante este período. Trabajaban como un equipo, compartiendo información, debatiendo estrategias, apoyándose mutuamente cuando la presión aumentaba. Alejandro admiraba la valentía y la integridad de Isabela, su negativa a dejarse intimidar y su compasión por aquellos a quienes Victoria había dañado. Isabela, a su vez, veía la determinación de Alejandro de hacer lo correcto, su brillantez estratégica y la forma en que la trataba como una igual, valorando sus ideas y su perspectiva. «A veces me siento como si estuviéramos en una de esas películas de espías», bromeó Isabela una noche, mientras organizaban notas y documentos. Alejandro sonrió, rodeándola con sus brazos. «Prefiero nuestras citas en librerías, pero admito que desenmascarar a una villana contigo tiene su encanto». Su sonrisa se desvaneció un poco. «Solo quiero que estés a salvo. Isa, si en algún momento esto te parece demasiado...» «No», lo interrumpió ella con firmeza. «Estoy contigo en esto. Alejandro, Victoria no solo intentó herirme a mí, está perjudicando a otras personas. No podemos permitir que se salga con la suya». Mientras tanto, Victoria comenzó a sentir que el terreno bajo sus pies se volvía inestable. Notó el distanciamiento definitivo de Alejandro, la frialdad en la voz de su propio padre cuando le preguntaba por ciertos rumores de negocios. Sus fuentes le informaron que Alejandro estaba haciendo preguntas. La paranoia comenzó a hacer mella en su habitual compostura. Se volvió más errática, más agresiva en sus transacciones, intentando cerrar acuerdos rápidamente, como si quisiera asegurar sus ganancias antes de que todo se derrumbara. Uno de sus movimientos desesperados fue intentar desacreditar a Isabela directamente. Hizo correr el rumor de que Isabela se aprovechaba de Alejandro por su dinero, que era una cazafortunas manipuladora. Incluso
intentó sobornar a un antiguo conocido de Isabella para que difundiera historias falsas sobre su pasado. Pero estas tácticas burdas fracasaron. Quienes conocían a Isabella, incluso superficialmente, veían la genuina sencillez y bondad en ella. Y Alejandro, con una furia helada, cortó de raíz cada uno de estos intentos, dejando claro a cualquiera que se atreviera a difamar a Isabella que se enfrentaría a toda la fuerza de su desagrado. El golpe de gracia para Victoria llegó de una fuente inesperada. Un joven analista financiero de Sandoval Corp, asqueado por las presiones que recibía de Victoria para maquillar ciertos informes relacionados con el proyecto inmobiliario dudoso, decidió filtrar anónimamente una serie de correos electrónicos comprometedores a un periodista de investigación conocido por su tenacidad. Los correos no solo implicaban a Victoria en prácticas poco éticas, sino que también revelaban su desprecio por las regulaciones y su disposición a pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuando la historia comenzó a tomar forma en los medios, aunque aún sin nombrar directamente a Victoria, el pánico se apoderó de Ricardo Sandoval. Alejandro, que ya tenía su propio dossier de pruebas, decidió que era el momento de actuar. Solicitó una reunión urgente con el padre de Victoria. «Ricardo», dijo Alejandro con calma, pero con una firmeza inquebrantable cuando se encontraron en privado. «¿Sabes por qué estoy aquí?» Puso sobre la mesa una carpeta con un resumen de sus hallazgos, incluyendo los testimonios que Isabella había ayudado a recoger y un análisis de las implicaciones legales de las acciones de Victoria. «Tu hija ha cruzado demasiadas líneas, no solo en su intento de dañar a Isabella, sino en sus prácticas comerciales. Está poniendo en riesgo la reputación de tu empresa y la tuya propia». Ricardo Sandoval, un hombre normalmente orgulloso y autoritario, envejeció visiblemente mientras leía los documentos. La evidencia era irrefutable. La ambición desmedida de su hija la había llevado por un camino peligroso. La confrontación final con Victoria no sería pública, al menos no por parte de Alejandro. Él no buscaba un escándalo mediático que también pudiera salpicar a Imperio Global. Buscaba justicia y, sobre todo, el fin de las hostilidades. El objetivo era neutralizar a Victoria, asegurar que no pudiera hacer más daño. Mientras Alejandro se preparaba para este último movimiento, Isabella estaba a su lado, no como una espectadora pasiva, sino como una compañera. Habían navegado juntos por esta tormenta, y su amor, lejos de debilitarse, se había convertido en un ancla de acero, forjado en la confianza, el respeto mutuo y la lucha compartida por la verdad. La máscara de Victoria estaba a punto de caer, y ellos estarían allí para asegurarse de que así fuera. La reunión entre Alejandro Villarreal y Ricardo Sandoval fue tensa, cargada de la gravedad de las revelaciones. El normalmente imponente patriarca de Sandoval Corp se veía disminuido, el peso de las acciones de su hija aplastándolo. Alejandro, firme pero sin crueldad innecesaria, expuso los hechos con una claridad metódica. No se trataba de una venganza personal, sino de la necesidad de detener un comportamiento destructivo que amenazaba con tener consecuencias mucho más amplias. «Ricardo, lamento que hayamos llegado a este punto», concluyó Alejandro, «pero Victoria ha demostrado ser un peligro no solo para las personas a las que ha dañado directamente, sino también para la integridad de tu propia empresa. El artículo del periodista es solo la punta del iceberg. Si no se toman medidas drásticas y rápidas, el escándalo será incontrolable». Ricardo Sandoval asintió lentamente, sus ojos cansados fijos en los documentos que tenía delante. «Entiendo. Siempre he sabido que Victoria era ambiciosa, implacable, pero nunca imaginé que llegaría a esto». Hizo una pausa, una lucha interna visible en su rostro. «Me encargaré de ella. Alejandro, te doy mi palabra. Victoria será apartada de cualquier puesto de responsabilidad en Sandoval Corp.
y nos aseguraremos de que se reparen los daños causados en la medida de lo posible. Eso es todo lo que pido, respondió Alejandro. No tengo interés en una guerra pública que nos perjudique a todos, pero la impunidad no es una opción. La confrontación con Victoria fue gestionada internamente por su padre. Los detalles exactos nunca trascendieron, pero los rumores que se filtraron hablaban de una escena tormentosa, de negaciones furiosas por parte de Victoria, seguidas de una amarga aceptación cuando se enfrentó a la evidencia irrefutable y a la fría determinación de su padre. Su orgullo quedó hecho añicos, de la noche a la mañana. La brillante y temida Victoria Sandoval desapareció de la escena empresarial y social. Su nombre fue discretamente eliminado de los directorios de la empresa. Sus apariciones públicas cesaron. El incipiente escándalo mediático fue contenido gracias a la rápida intervención de Ricardo Sandoval, quien emitió comunicados vagos sobre una reestructuración interna y diferencias irreconciliables en la visión estratégica. Alejandro, fiel a su palabra, no avivó las llamas. Presentó un informe conciso a su propio Consejo de Administración, explicando los riesgos potenciales que las acciones de Victoria habían supuesto para Imperio Global y las medidas que se habían tomado para mitigarlos. También se comunicó personalmente con los socios clave que podrían haber sido afectados, restaurando la confianza y aclarando cualquier malentendido. El mensaje era claro. Imperio Global operaba con integridad, y cualquier intento de manchar su reputación o la de sus directivos sería tratado con la máxima seriedad. Con la amenaza de Victoria neutralizada, una sensación de paz y alivio comenzó a instalarse en la vida de Alejandro e Isabela. La sombra que se había cernido sobre ellos durante tanto tiempo finalmente se había disipado. Pero para Alejandro, esto era solo el primer paso. Había protegido a Isabela de los ataques externos. Ahora quería asegurar su futuro juntos, de una manera inequívoca y pública. «Hay algo más que debo hacer, Isa», le dijo una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde el balcón de su ático, el cielo teñido de naranjas y púrpuras. Isabela lo miró, sus ojos avellana llenos de amor y curiosidad. «¿Qué cosa?» Alejandro tomó sus manos, su mirada intensa y seria. «Durante demasiado tiempo, hemos permitido que otros definan nuestra relación, que siembren dudas, que nos hagan sentir que debemos escondernos o disculparnos por amarnos. Eso se acabó». Hizo una pausa, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mano de ella. «Quiero que el mundo sepa que eres la mujer de mi vida. Quiero gritarlo desde los tejados». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tienes en mente, Alejandro?» Una sonrisa misteriosa jugó en los labios de él. «Ya lo verás. Pero primero, tenemos una cita muy importante esta noche. Esa noche». Alejandro la llevó al pequeño restaurante italiano, donde habían tenido su primera cena oficial. El dueño los recibió con una sonrisa cómplice y los condujo a la misma mesa apartada que habían ocupado aquella vez. El ambiente era íntimo, iluminado por la luz de las velas, el aire impregnado del aroma a pan recién horneado y hierbas frescas. Hablaron de todo y de nada, reviviendo los recuerdos de sus primeros encuentros, riendo de los malentendidos iniciales, maravillándose de cómo sus vidas se habían entrelazado de una manera tan inesperada y profunda. Isabela se sentía flotando en una nube de felicidad. La tensión de los últimos meses había desaparecido, reemplazada por una serenidad gozosa. Después del postre, Alejandro se aclaró la garganta, una rara muestra de nerviosismo que hizo sonreír a Isabela. «Isabela Morales», comenzó, su voz profunda y resonante, aunque con un ligero temblor emocional. «Desde el primer momento en que tropecé contigo en aquel pasillo, mi mundo se puso patas arriba.
Entraste en mi vida como un torbellino de luz y autenticidad, y me recordaste lo que significaba sentir de verdad. Tomó ambas manos de Isabela entre las suyas, sus ojos grises brillando con una emoción abrumadora. He pasado por muchas cosas en mi vida. He construido un imperio. He enfrentado desafíos que harían temblar a la mayoría. Pero nada me ha hecho sentir tan vivo, tan completo, como el amor que siento por ti. Me has enseñado la verdadera fortaleza, la que nace de la bondad, la integridad y el coraje de ser uno mismo. Has visto más allá del CEO, del nombre Villarreal, y has amado al hombre que soy, con todos mis defectos y complejidades. Isabela lo escuchaba con lágrimas brillando en sus ojos, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Alejandro continuó, su voz cargada de una convicción inquebrantable. Ya no quiero pasar un solo día sin ti a mi lado. No quiero solo citas robadas o encuentros discretos. Quiero una vida contigo. Isabela, quiero despertar cada mañana y ver tu sonrisa, compartir mis triunfos y mis fracasos contigo, construir un futuro juntos. Entonces, ante la mirada atónita y conmovida de Isabela, Alejandro Villarreal se deslizó de su silla y se arrodilló junto a ella. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió, revelando un anillo de diamantes talla esmeralda, elegante y deslumbrante, pero que de alguna manera también reflejaba la pureza y la claridad del amor que profesaba. Isabela Morales, dijo, su voz ahora un susurro ronco por la emoción. Eres mi ancla, mi inspiración, mi mejor amiga y el amor de mi vida. He tomado muchas decisiones importantes. He cerrado tratos millonarios, pero ninguna decisión será tan trascendental ni tan anhelada como la que espero que tomes ahora. Con todo mi corazón, con toda mi alma. Te pregunto, ¿te casarías conmigo? Prometo amarte, honrarte y protegerte todos los días de mi vida. Estoy absoluta e irrevocablemente decidido a hacerte mi esposa. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabela mientras miraba el rostro serio y esperanzado de Alejandro, el hombre que había derribado todas sus defensas y había conquistado su corazón de una manera tan completa. La sinceridad en sus ojos, la profundidad de su amor, la envolvían como un cálido abrazo. Sí, susurró ella, su voz ahogada por la emoción. Sí, Alejandro, 1000 veces sí. Me casaré contigo. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Alejandro mientras deslizaba el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. Se levantó y la atrajo hacia sí en un abrazo apasionado, sellando su promesa con un beso que sabía a lágrimas, a felicidad y a un futuro lleno de infinitas posibilidades. Los pocos comensales que quedaban en el restaurante, que habían observado la escena con discreción, rompieron en aplausos espontáneos. La noticia de su compromiso se extendió como la pólvora al día siguiente. Alejandro emitió un comunicado oficial, breve pero elocuente, anunciando su intención de casarse con Isabela Morales. Las revistas de sociedad y los periódicos financieros se hicieron eco de la noticia, muchos con un tono de sorpresa ante la elección de una desconocida, en lugar de una heredera de su propio círculo. Pero la determinación de Alejandro y la felicidad genuina que irradiaba la pareja en las pocas fotos que se publicaron silenciaron rápidamente a la mayoría de los críticos. Para Isabela era como vivir un sueño. De repente, era la prometida de uno de los hombres más poderosos del país. Hubo un torbellino de felicitaciones, de curiosidad e incluso de cierta envidia, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era la mirada de amor en los ojos de Alejandro, la certeza de que habían superado la tormenta y habían salido más fuertes y más unidos. Sofía lloró de alegría cuando Isabela le contó la noticia, abrazando a su hermana con fuerza. Sabía que eras especial, Isa, y él también lo vio. El compromiso de Alejandro Villarreal e Isabela Morales
no fue solo la unión de dos personas, fue una declaración de que el amor verdadero podía trascender las barreras sociales, que la autenticidad y la integridad eran más valiosas que cualquier linaje o fortuna. Y para Alejandro, fue la culminación de una certeza que había crecido en su corazón desde aquel primer encuentro, que Isabela era la mujer con la que estaba destinado a pasar el resto de su vida, la mujer a la que, contra todo pronóstico y toda lógica empresarial, estaba irrevocablemente decidido a hacer su esposa. La noticia del compromiso entre Alejandro Villarreal e Isabela Morales se asentó sobre la ciudad como una suave llovizna tras una tormenta. Al principio, hubo un murmullo de sorpresa en los círculos sociales y financieros. La elección de Alejandro, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies y acceso a las herederas más cotizadas, por una joven estudiante de arte, desconocida hasta hacía poco, era ciertamente inesperada, pero la firmeza de Alejandro, la felicidad radiante que emanaba de la pareja en las pocas fotografías que circularon, y el discreto pero palpable final de la influencia de Victoria Sandoval, pronto acallaron la mayoría de las especulaciones maliciosas. La gente comenzó a ver lo que Alejandro ya sabía. Isabela poseía una riqueza interior que superaba cualquier fortuna material. Para Isabela, los días que siguieron al compromiso fueron un torbellino gozoso. Se encontró navegando un nuevo mundo, uno de preparativos de boda, de atención pública comedida y de una felicidad tan profunda que a veces temía despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Pero la presencia constante y amorosa de Alejandro, la solidez de su afecto, era el ancla que la mantenía firme. Sofía, su hermana y ahora también su dama de honor principal, era su otra roca, ayudándola a navegar por los detalles con una mezcla de pragmatismo y emoción fraternal. ¿Quién lo hubiera dicho? Comentó Sofía una tarde, mientras miraban muestras de tela para los vestidos de las damas de honor en el espacioso apartamento que Alejandro e Isabela ahora compartían. Un lugar que Isabela estaba transformando lentamente de un elegante piso de soltero en un hogar cálido y lleno de arte. Mi hermanita, a punto de casarse con el CEO más codiciado del país. Isabela sonrió, un rubor tiñendo sus mejillas. Sigue sonando irreal cuando lo dices así. Pues créetelo, dijo Sofía, guiñándole un ojo. Te mereces toda esta felicidad. Isa, y él también. Nunca lo había visto tan ligero, tan genuinamente feliz. Era cierto. El amor por Isabela había obrado una transformación sutil pero profunda en Alejandro. Aunque seguía siendo el líder formidable y visionario de Imperio Global, había una nueva calidez en sus ojos, una disposición a sonreír más a menudo, una paciencia que antes rara vez mostraba. Sus empleados lo notaban, sus socios comerciales lo comentaban. El hombre que una vez pareció hecho de acero, ahora mostraba las vetas de oro de un corazón abierto. Los preparativos de la boda se convirtieron en un proyecto compartido que reflejaba la naturaleza de su relación. Alejandro, inicialmente, había imaginado algo grandioso, una demostración de su estatus y su alegría. Isabela, aunque apreciaba su entusiasmo, anhelaba algo más íntimo, más personal, que celebrara su amor en lugar de su posición social. Encontraron un hermoso equilibrio, una ceremonia elegante, pero no ostentosa, en una histórica hacienda en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines florecientes, seguida de una recepción donde la buena comida, la música en vivo y la compañía de sus seres queridos serían los protagonistas. Decidieron juntos cada detalle, desde las flores, sencillas pero significativas, elegidas por Isabela por su simbolismo, hasta la música, una mezcla de clásicos que ambos amaban y melodías contemporáneas que hablaban de su viaje. Isabela incluso diseñó las invitaciones,
un delicado boceto de 2 manos entrelazadas sobre un fondo que evocaba un cielo estrellado, el mismo cielo bajo el cual se habían comprometido. Mientras tanto, la figura de Victoria Sandoval se desvanecía en el pasado. Las consecuencias de sus acciones habían sido silenciosas, pero efectivas. Su padre, Ricardo Sandoval, cumpliendo su palabra, la había apartado de cualquier función en Sandoval Corp y, según se rumoreaba, la había enviado a una larga temporada de reflexión en una de las propiedades de la familia en Europa. Su nombre ya no aparecía en las columnas de Sociedad ni en las noticias financieras. Para el mundo, se había convertido en una nota a pie de página, una lección sobre cómo la arrogancia y la envidia podían llevar a la autodestrucción. Ni Alejandro ni Isabella se regodearon en su caída. Simplemente sintieron el alivio de que esa sombra ya no se cerniera sobre ellos. Una noche, pocas semanas antes de la boda, Alejandro e Isabella estaban sentados en la terraza de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Una suave brisa de verano acariciaba sus rostros. ¿Recuerdas la primera vez que te vi en el vestíbulo de Imperio Global?, preguntó Alejandro, su voz teñida de una suave nostalgia. Ibas cargada con esa enorme pila de papeles, y casi te derribo. Isabella rió. ¿Cómo olvidarlo? Estaba tan avergonzada, y tú parecías tan intimidante. Y tú parecías un rayo de sol en un día nublado, respondió él, tomando su mano. No tienes idea de cuánto necesitaba ese rayo de sol en mi vida en ese momento. Hizo una pausa, su mirada perdida en la distancia por un instante. Había construido tantas murallas a mi alrededor, Isa, por protección, por costumbre. Y tú, con tu sonrisa y tu espíritu indomable, simplemente las atravesaste como si no existieran. Tú también derribaste algunas de las mías, Alejandro, admitió ella en voz baja. Tenía miedo de tu mundo, miedo de no encajar, de no ser suficiente. Pero me enseñaste que el verdadero valor no está en el estatus o la riqueza, sino en la autenticidad y en la fuerza del corazón. Hemos recorrido un largo camino, dijo él, atrayéndola hacia sí. Y cada paso, incluso los más difíciles, nos ha traído hasta aquí. No cambiaría nada. Yo tampoco, susurró Isabella, apoyando la cabeza en su hombro. El día de la boda amaneció claro y brillante, como si el propio cielo quisiera bendecir su unión. La hacienda estaba adornada con flores blancas y toques de verde esmeralda, los colores que habían elegido. Los invitados, una mezcla cuidadosamente seleccionada de familiares, amigos cercanos y algunos socios comerciales leales, comenzaron a llegar, sus rostros reflejando la alegría de la ocasión. Isabella, en su vestido de encaje color marfil, que parecía flotar a su alrededor, era la imagen de la felicidad serena. Sofía, a su lado, luchaba por contener las lágrimas de emoción. Alejandro, esperando en el altar improvisado bajo un arco de flores. Parecía un príncipe de cuento de hadas moderno, su habitual seriedad reemplazada por una expresión de pura adoración, mientras veía a Isabella caminar hacia él, del brazo de un emocionado y orgulloso Ricardo, no Sandoval, sino un tío lejano de Isabella, que había sido como un padre para ella y Sofía. Sus votos fueron personales y profundamente conmovedores. Alejandro habló de cómo Isabella había llenado su vida de color y significado, de cómo su amor lo había hecho un hombre mejor. Isabella habló de la bondad y la fortaleza que había encontrado bajo la fachada de Alejandro, de cómo él le había enseñado a creer en sí misma y en la magia de los nuevos comienzos. Cuando se deslizaron los anillos y el oficiante los declaró marido y mujer, un suspiro colectivo de emoción recorrió a los presentes. El beso que compartieron fue tierno y apasionado, una promesa silenciosa de un amor eterno.
La recepción fue una celebración vibrante de su amor. Hubo risas, bailes, brindis sinceros y una sensación abrumadora de alegría compartida. Isabela bailó con Alejandro bajo las estrellas, sintiéndose como si estuviera flotando. En un momento, mientras descansaban, Alejandro la miró con una ternura infinita. «Feliz, señora Villarreal», susurró. Isabela sonrió, sus ojos brillando. «Más feliz de lo que jamás imaginé posible, señor Villarreal». Los años que siguieron fueron un testimonio de la solidez de su amor. Alejandro continuó al frente de Imperio Global, pero ahora con una perspectiva diferente. El trabajo seguía siendo importante, pero Isabela y la vida que estaban construyendo juntos eran su prioridad. Aprendió a delegar más, a desconectar, a disfrutar de los pequeños momentos. Isabela, con el apoyo incondicional de Alejandro, persiguió su sueño de trabajar en el mundo del arte. Comenzó curando pequeñas exposiciones, y su talento y pasión pronto la llevaron a obtener un puesto en uno de los museos más prestigiosos de la ciudad. Se convirtió en una voz respetada, conocida por su enfoque innovador y su compromiso de hacer el arte accesible a todos. Su hogar era un refugio de amor, risas y creatividad. Las paredes estaban adornadas con obras de arte, algunas de artistas consagrados, otras de jóvenes talentos que Isabela descubría. A menudo organizaban cenas íntimas para amigos, donde las conversaciones eran animadas y el vino fluía libremente. Viajaron, exploraron el mundo juntos, pero siempre encontraban la mayor felicidad en la simple compañía del otro. No estuvieron exentos de desafíos. Ninguna vida lo está. Hubo desacuerdos, momentos de estrés, las inevitables pruebas que la vida presenta. Pero siempre se enfrentaron a ellos juntos, con honestidad, respeto y un amor que se había templado en el fuego de la adversidad y había salido más fuerte. Una tarde de otoño, varios años después de su boda, estaban sentados en el porche de una pequeña casa de campo que habían comprado, un lugar para escapar del bullicio de la ciudad. Observaban a sus dos hijos pequeños jugar en el jardín, sus risas flotando en el aire fresco. Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. «A veces todavía me parece un sueño. ¿Sabes?» Alejandro la rodeó con el brazo. «Un sueño del que nunca quiero despertar». Miró a sus hijos, luego a Isabela, sus ojos llenos de un amor profundo y sereno. «Construimos esto juntos. Isa, cada hilo de felicidad, cada momento de paz, es nuestro». Y así, el CIO, que una vez tropezó con la hermana de su empleada, y la joven estudiante de arte que vio el corazón detrás de la fachada del magnate, tejieron un futuro juntos, un futuro no basado en expectativas sociales o conveniencias, sino en los hilos inquebrantables del amor, el respeto y una comprensión mutua que había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Su historia no era un cuento de hadas perfecto, sino algo mucho más real y valioso, una historia de amor verdadero, forjada en el crisol de la vida, destinada a perdurar.